Dos cromosomas que en el humano equivalentemente se han fusionado. Entonces se cree que en la historia evolutiva de los primates ocurrió, para que surgiera el ser humano, ocurrió esta fusión de dos cromosomas, ¿no? Debido a translocación, ¿sí? Que en los otros primates estaba separado. Entonces el ser humano presenta un cromosoma que en realidad son dos cromosomas por separado de los otros primates, ¿no? ¿Cuáles son los cromosomas? En el ser humano es el cromosoma 2, pero en el chimpancé existe el 2A y el 2B, ¿sí? Entonces, el cromosoma humano es equivalente al cromosoma 2A y 2B del chimpancé que se han unido a través de translocación, como pueden observar aquí en la figura, ¿sí? Entonces, eso indicaría que fue un paso crucial para la evolución, ¿no? Lo que dio origen al ser humano, mientras que en el chimpancé quedaron los dos cromosomas separados, ¿ok? Entonces se cree que esta fusión ocurrió aproximadamente hace 4,5 millones de años atrás. Dice, cuando el linaje humano se separó del chimpancé. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver el tipo de aberraciones que involucran no la estructura, sino el número de cromosomas. ¿Okay? Entonces, el número normal de cromosomas se define como una condición llamada euploidía. Euploidía se refiere a la especie o al individuo que tiene un número normal de cromosomas. Entonces, cuando tú encuentras un individuo de una especie que tenga un número adicional o menor de cromosomas, ya estamos hablando de una aberración de tipo aneuploidía. Bien, tienen diferentes formas de notarse, ¿no? Monosomía, trisomía. Monosomía cuando tienes un cromosoma a menos, trisomía cuando tienes un cromosoma más, doble trisomía cuando en dos pares de cromosomas tienes un par o un cromosoma adicional en cada uno, pentasomía, ¿no? Cuando tienes tres cromosomas adicionales, tetrasomía cuando es el mismo par, y polisomía cuando tú tienes la ausencia del par cromosoma. ¿Cuáles son las aneuploidías más conocidas en humanos? Bueno, ya pueden ver trisomía de cromosoma 21, síndrome de Down, ¿no? Cromosomas sexuales, síndrome de Klinefelter, 57 cromosomas cuando el hombre tiene un cromosoma X adicional. Y por tener este cromosoma X adicional, esta persona, este hombre con síndrome de Klinefelter, va a comenzar a manifestar características sexuales secundarias propias de la mujer. ¿Sí? Desarrollo de más o menos de pechos, sensibilidad de caderas, la voz también se vuelve más fina, ¿sí? ¿Cuál es el origen de las aneuploidías? El origen de las aneuploidías se debe a la no disyunción de los cromosomas homólogos. ¿Y por qué ocurre esta no disyunción de cromosomas homólogos? Podemos observar, vamos a observar un video ahora, que nos va a mostrar en qué momento podría ocurrir la no disyunción. This visualization isolates a single chromosome at one. Each DNA molecule is packaged up into one of the sausage-shaped chromatids. Sticking out from either side are microtubule fibers from the mitotic spindle used for orienting and guiding the chromosomes to their correct positions. Debes tener exactamente la misma cantidad de fibras. The red region is the kinetochore, which works as an interface between the microtubules and the chromosome. The kinetochore is one of the largest and most complex molecular mechanisms inside living cells, with multiple functions to perform. The kinetochore is central to the movement of the chromosomes and is able to hang on to the dynamic ends of the microtubules. It is also a mechanical tension sensing system, which is able to feel if everything is correctly attached and positioned. It is also a stop signal broadcasting system, sending out chemical signals to the rest of the cell about whether it is ready to undergo separation
kinetochore has sensed that the tension is just right and the chromosome is correctly positioned and attached. The last little bit remaining red is the stop signal broadcasting system. It is carried away by a dynein motor walking down the microtubule away from kinetochore. These are molecular motors involved with a directed transport along the mitotic spindle. The orange proteins walking to the left are kinesomes, molecular motors carrying proteins on their back. Striding from the kinetochore, long molecular legs are dynein carrying the stop signal broadcasting system. Entonces observen, se When all the realiza una nueva kinetochores are ready, división. the cell transitions into the anaphase stage, with the chromatids pulled apart to the opposite folds of the cell. Esto de aquí ocurrió, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Justamente este video de aquí en el que se observa la separación de cromosomas y la mitosis, ¿sí? Pero la meiosis va a ser lo mismo. Pero ¿qué ocurriría si regresando aquí, imagínense que en esta prueba de división, The cell transitions. imagínate, tú lo que estás observando son fibras de microtúbulo para el lado derecho y otras fibras para el lado izquierdo. ¿Qué pasaría si el número de fibras fuera diferente? Entonces tú tienes, por decir, 50 fibras a la derecha y tienes 25 o 20 a la izquierda. Entonces, un lado va a jalar más fuertemente que el otro. Y al momento que realicen la prueba de tensión, o al momento que quieran jalar, uno de esos se va a romper, usualmente el que tiene menos, ¿no? Si es que se rompe uno de los lados, uno de los isocromáticos, ¿qué va a ocurrir? No se van a llegar a separar, o sea, esa es la no disyunción. Ahí es cuando en la meiosis tú vas a tener un cromosoma adicional en la célula Y, llevando a la presencia justamente a la ocurrencia de estas aneuploidías, ¿sí? Entonces vas a llegar justamente a la presencia de a la ocurrencia de estas aneuploidías, en donde vas a tener un cromosoma adicional en todas las células del organismo. ¿Por qué? Porque esto ocurre en la línea germinal de los parietales. ¿Bien? Origen de las aneuploidías, la no disyunción de cromosomas homólogos. ¿Dónde hemos visto que ocurre la no disyunción? En el momento en que ocurre la meiosis, ¿no? En la separación de las cromátides hermanas. Muy bien. ¿Y en qué parte de la meiosis ocurriría la no disyunción? Ocurriría en la parte, ¿en qué parte ustedes creen? ¿En cuál parte de la meiosis no ocurriría la no disyunción? ¿Cuál sería? No disyunción de cromosomas homólogos. Aquí está mostrando en la meiosis 1. ¿Cómo nosotros detectamos la no disyunción? Porque observamos el cariotipo. Entonces, a las células de este organismo las cultivamos, las hacemos que se dividan para que condensen su cromosoma y las teñimos. Y cuando las teñimos, podemos detectar o contar los cromosomas y ordenarlos, ¿no? Entonces, en el momento que tú realizas la observación de estas células, tienes que observar los cromosomas, así como ustedes observaron en sus láminas de cebolla, la mitosis y todo eso, se puede observar también en el caso de cualquier especie, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tú haces es tomarle una foto y comienzas a ordenar los cromosomas que tú detectas en la foto por tamaño. Entonces, tú vas a encontrar los pares de cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Ustedes se darán cuenta justamente que el par 21 tiene un cromosoma adicional. Entonces tenemos una trisomía del cromosoma 21, lo cual lleva a qué síndrome. ¿Qué síndrome de Down? Que es más conocido. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver ejemplos de mutaciones en pequeña escala. Todo lo que hemos visto hasta ahora involucra cromosomas enteros o pedazos de cromosomas. Entonces ahora vamos a pasar a la otra clasificación, mutaciones de pequeña escala. Mutaciones de pequeña escala, ¿qué cosas son? Mutaciones que involucran solamente nucleótidos en la cadena de ADN, no fragmentos enteros de cromosomas,
sino nucleótidos. ¿Okay? ¿Qué tipos de mutaciones nosotros tenemos? La primera mutación que nosotros tenemos es del tipo sustitución. Como su nombre lo dice, tú vas a intercambiar, o sea, va a ocurrir una mutación en la cual una base se intercambia por otra. ¿Sí? Tenemos mutaciones de sustitución del tipo transición. ¿Por qué transición? Porque tú transicionas desde una purina a una pirimidina. ¿Sí recuerdan cómo diferenciamos purinas de pirimidinas? ¿Sí? ¿Cuáles son las purinas? ¿Cuáles son? Adenina, guanina. Entonces las pirimidinas son las endocianinas. Bien. Si yo cambio de una purina a una pirimidina, estoy transicionando, ¿no es cierto? Un tipo de base a otra. ¿Ok? Entonces, transición se da cuando tú cambias dentro del mismo tipo de bases las bases. Por ejemplo, adenina a guanina o de citosina a timina. Pero cuando tú cambias de una purina a una pirimidina, lo que estás haciendo es cambiar la versión de la base nitrogenada. O sea, estás realizando una transversión. Sí. Transversión es cuando tú cambias de adenina, que es una purina, a una pirimidina. ¿Sí? Entonces la transición se muestra con flechas de color rojo y las transversiones con flechas de color azul. Entonces, por ejemplo, si yo cambio de una guanina a una citosina, ¿qué tipo de mutación será? Transversión. Si yo cambio de una citosina a una timina, será transición. Bien. ¿Qué otro tipo de mutaciones nosotros tenemos? Aparte de las sustituciones, nosotros tenemos la eliminación o la adición de nucleótidos. Cuando tú tienes la eliminación, estamos hablando de lesión. ¿Sí? Entonces presta atención a este ejemplo de aquí. En este ejemplo, lo que tú tienes, ¿sí?, es CAT, CAT, CAT. Ocurre un evento en el cual se agrega aleatoriamente una base. Entonces se agrega la base adenina. Entonces, tú tienes CAT. En el siguiente CAT tú vas a tener la variación de esta adenina. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que tú haces ahora, como el ribosomo va a continuar leyendo de 3 en 3, lee correctamente hasta aquí, pero a partir de esta adenina se corre la fase, un nucleótido. ¿Es cierto? Porque le has insertado a la fuerza una adenina. Entonces ya no vas a leer CAT, CAT, vas a leer qué cosa. ACA, TCA, cambió completamente el sentido de la fase de lectura. Entonces ahora ya no vas a tener histidina, vas a tener threonina, serina, serina. Entonces ocurre un cambio del marco de lectura o fase de lectura debido a la adición de un nucleótido. Asimismo, lo que puede ocurrir también es que en el momento ocurre la mutación no haya la adición, sino la eliminación de nucleótidos. Por ejemplo, tiene una secuencia de referencia que es esta de aquí arriba. Si prestamos atención a este de aquí abajo, observaremos que hay iones aquí. ¿Qué quiere decir los iones? Que se han perdido los dos nucleótidos que originalmente estaban presentes aquí. O sea, la citosina y la adenina. Ya no están. Entonces, cuando esto de aquí sea transcrito y luego traducido, vas a tener ACT, GAC. Originalmente tendrías GCA, pero como ya no tengo CA, se ha eliminado. Tienes que imaginar que la G se continúa con la T. Entonces vas a tener G, TG, CAT, y así sucesivamente. Entonces también originas un cambio en el marco de lectura. Bien. Entonces, ya hemos visto los 3 tipos principales de mutaciones a pequeña escala, ¿no? Sustitución, inserción y deleción. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro criterio existe para clasificar las mutaciones? Según el impacto en la proteína. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la mutación ocurre en el CDS de un gen? Entonces podrías tener una mutación silenciosa, una mutación debido a que existe redundancia. Yo podría sustituir CAT por CAC, por ejemplo, ¿no es cierto? Cambia la T por la C, pero CAT y CAC codifican para el mismo aminoácido. Entonces sí hubo mutación, pero ¿cuál fue el impacto en la proteína? Nulo. Entonces a esa mutación se le llama mutación silenciosa, o mutación silente, sinónimo y todo lo que ¿Qué ocurre en el otro caso en el cual tú tienes
el cambio ahora si tú tienes el cambio de aminoácido. Tú tienes, por ejemplo, en vez de CAT, ahora es, en vez de la T es una G. Y la CAG codifica ahora sí por un aminoácido diferente, por la leucina. Entonces, ahora sí estoy cambiando un aminoácido por otro. Pero ahí podría haber dos opciones. O bien cambias el aminoácido para un aminoácido del mismo grupo, o de las mismas propiedades químicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio, por decir, una arginina, que es un aminoácido básico, por una lisina, que es otro aminoácido básico? Entonces la mutación en ese caso será por cambio de sentido, ¿sí? Pero será una mutación conservativa, porque estás cambiando el aminoácido, pero pertenece al mismo grupo químico, ¿sí? O podrías cambiarlo por un aminoácido con propiedades totalmente diferentes. ¿Qué pasa si yo cambio una arginina por un ácido glutámico? Entonces yo voy a estar convirtiendo a esa mutación o a esa región. Voy a cambiar de aminoácido, pero ahora va a ser una mutación no conservativa, ¿sí? No conservativa. ¿Qué otro tipo de mutación puedo tener según el impacto en la proteína? ¿Qué pasaría si aún ¿qué ocurriría, por ejemplo, si a una vamos a revisar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros en vez de tener un CAA cambio por TAA? En ese cambio yo estoy transformando el aminoácido CAA por, ¿qué cosa es TAA? TAA, ¿qué codifica? Es codón de terminación. Entonces yo puedo generar a partir de una mutación que un aminoácido se transforma en un codón de terminación. Entonces voy a insertar una terminación prematura, ¿sí? En ese caso la mutación se llamará sin sentido. Bien, mutación sin sentido. O a veces puede ocurrir también que a un codón de terminación le ocurre la mutación y en vez de ser TGA, ahora pasa a ser CGA. Se transformó de lo que inicialmente era un codón de terminación a un aminoácido, ¿sí? O puedes también tener una mutación en el codón de iniciación. En vez de tener ATG, puedes cambiarlo para CTG. Entonces, cuando lo transformas en un codón que no es de iniciación, el ribosoma va a buscar otro codón de terminación antes que ese o después. Entonces vas a cambiar el codón de iniciación. ¿Okay? Y en las mutaciones de inserciones y deleciones vas a tener corrimiento o desplazamiento de fase o de campo de vector. Entonces observen este ejemplo 3, ¿no? En que resume todos los tipos de mutaciones que hemos observado hasta ahí, ¿no? Entonces pueden ver ¿qué les parece si les doy un intervalo aquí mientras yo arreglo esto? ¿Cuánto tiempo les doy usualmente? 15. Media hora. Ya, 20. La 25 no termina.